Bueno, hoy día la idea, pues, entiendo que no han tenido, ¿cierto?, tantas charlas de temas constitucionales, pero obviamente es un tema que me imagino que ustedes, a propósito de los últimos 3 años que hemos vivido, puede ser un tema interesante. Ahora vamos a tocar un poco por qué la Constitución es importante, qué tiene que tener quizás una Constitución, pero sobre todo tratar de verlo desde la óptica también de las discusiones actuales, ¿ya?, de los debates constitucionales actuales. Y ahí acá está un poco la estructura de lo que vamos a revisar hoy día. ¿Por qué la Constitución es tan importante? ¿Por qué la Constitución o el tema constitucional siempre es una especie como de karma, ¿cierto? Y como que de repente está bien y de repente, pucha, vuelve el tema constitucional, de repente dice, siempre el tema de la nueva Constitución es algo recurrente en nuestro país, bueno, donde ya terminó siendo un poco la guinda de la torta, no en el buen sentido, fue en octubre del 2019. Y eso tiene que ver directamente, ¿cierto?, con esta idea del neoconstitucionalismo latinoamericano, ¿ya? Constitución minimalista versus constitución maximalista, las bases de una constitución moderna y cuál quizás es el desafío actual en la materia constitucional de lo que viene ahora, ¿ya? De lo que viene ahora. En ese sentido, entonces, primero, ¿por qué la Constitución es importante? ¿Ya? Quizás un concepto de Constitución, ¿cierto? Esta es la norma, la Constitución, si uno lo piensa, ¿cierto?, ve que es la norma de rango superior que estructura y organiza el poder del Estado, ¿cierto?, y lo limita para poder así defender los derechos y libertades de las personas. Siempre se piensa, ¿verdad?, que las constituciones son la manera en que se garantizan los derechos, ¿ya? Y la realidad es que si uno ve, de hecho, cómo nacen las constituciones modernas, la primera constitución escrita, ¿alguien sabe cuál es la primera constitución escrita? La de Estados Unidos, exactamente, ¿cierto? La de Estados Unidos es la primera constitución moderna escrita, ¿cierto? Bueno, la constitución de Estados Unidos no parte con un catálogo de derechos, ¿cierto? Parte con la parte orgánica, cómo se estructura y organiza el poder del Estado. Y después se suman los derechos. ¿Y eso por qué? Porque de alguna forma, ¿cierto?, quienes redactaron la constitución te decían, bueno, los derechos no son importantes, no, porque se entendía que mientras tú estructuraras bien el derecho, establecieras buenos controles, establecieras buenos contrapesos, bueno, en ese escenario, ¿cierto?, se iban a resguardar mejor los derechos, ¿ya? Entonces, por eso, primero, en términos jurídicos, teóricos, ¿cierto?, es la norma más importante y por eso es que es tan importante, ¿cierto? Ahora, yo sé que acá hay de todo un poco alumnos de colegio. ¿Cuántos estudian Derecho? Como para ver a quién les doy tan la lata. Ya. Casi la mitad. Entonces ya, hay algunos que van a estar relacionados con estos conceptos, hay otros que no, pero es importante, ¿cierto?, tenerlo como base para ir metiéndonos en la discusión que quizás es más jurídica, política, más interesante, ¿cierto? Y acá están, ¿cierto?, las bases. Ahí hay un par de typos que no sé por qué se dieron, los acentos no se ven bien, no fue que lo hubiera hecho, digamos, después de un carrete, sino que algo pasó acá con el 1 y el mínimo, garantía, etcétera. Pero en términos generales, ¿cierto?, la Constitución establece las bases del orden jurídico, político, los mínimos para la vida en sociedad y obviamente las garantías, ¿cierto?, los derechos y libertades. Entonces, me siguen acá, ¿cierto? Esto es por qué la Constitución es tan importante como concepto. Y acá ustedes ven también de por qué es importante jurídicamente y políticamente, ¿ya? Jurídicamente, bueno, los abogados se relacionan con esto, ¿qué es eso que está ahí? La pirámide de Kelsen, ¿cierto? Exactamente, que alguien lo había dicho por ahí antes. Bueno, la pirámide de Kelsen, ¿cierto? ¿Y qué significa la pirámide de Kelsen en términos simples? Que la Constitución, CPR, Constitución Política de la República, está arriba, ¿cierto?, en la cúspide de la pirámide. Y todas las demás normas, leyes interpretativas, leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado, leyes ordinarias, decretos del presidente, ordenanzas municipales, ahora que está de moda, la ordenanza de Zapallar, ¿cierto?, que establece una suerte de toque de queda. Bueno, todas las normas, ¿cierto?, se tienen de curiosa, si bien yo me llevo muy bien y yo sé que lo hicieron de una manera en que pareciera que es legal, ¿ya? Pero yo diría que esa ordenanza está como que choca un poquitito con las normas que están más arriba. Todas esas normas se tienen que ajustar a la Constitución, ¿ya? La Constitución establece la base, ¿verdad? Estructura, organización del poder, los derechos fundamentales, y todas las normas que vienen abajo en ordenamiento jurídico tienen que ajustarse a ellas, ¿cierto? Se ajustan a su vez, las ordenanzas tienen que ajustar a las leyes a su vez a la Constitución y así sucesivamente. Por eso es tan importante la Constitución, porque finalmente todo lo que tú pongas en la Constitución, todo lo que tú incluyas en la Constitución, finalmente termina repercutiendo hacia abajo, ¿cierto? Entonces, en términos jurídicos es muy relevante. Y en términos políticos también, porque siempre se dice, bueno, la Constitución es un pacto político. A usted le gusta mucho algunos politólogos decir eso, ¿cierto? Es un pacto social, es un pacto político. Y sí, en parte es eso, ¿cierto? Si uno se remonta a lo que es el contrato social, Rousseau, ¿cierto?, uno dice, bueno,
efectivamente es un contrato social también, porque establece las bases para vivir en sociedad, porque establece la manera en que yo renuncio de alguna forma a poder regularnos entre nosotros, los privados, la vida, y entrego, ¿cierto?, mi derecho de autodefensa para que un tercero lo haga, ¿cierto?, porque están mis derechos fundamentales. Entonces, evidentemente es un pacto político y es por eso que la Constitución se llama Constitución Política de la República, ¿verdad? Entonces, obviamente que tiene una carga, ¿ya? Tiene una carga bien relevante, ¿ya? Ahora, pero, ¿cierto? ¿Por qué es importante una constitución en un contexto de neoconstitucionalismo latinoamericano? Parece medio trabalengua, pero de hecho me quedó muy trabalengua ahora que lo leí. ¿Por qué es importante, ¿cierto?, la constitución en un contexto de neoconstitucionalismo latinoamericano? Además de la supremacía constitucional, además, ¿cierto?, de lo que es también el pacto político, además de ya la definición jurídica que vimos, norma de rango superior, que organiza y estructura el poder del Estado, ¿cierto?, y lo limita para así garantizar los derechos y libertades de las personas. Bueno, básicamente por esto, ¿cierto? Esto tiene símbolos, no tiene letra, ¿cierto? Primero, yo les diría que es en parte por lo que veníamos conversando antes, ¿cierto? Eso de que está ahí, que parece, es cierto, aparece el árbitro como de alguna manera como estableciendo cuáles son las líneas, separando el poder, ¿verdad?, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, las reglas del poder las establece la Constitución, ¿cierto? Entonces, si vamos a tener una sola Cámara en el Congreso, si vamos a tener dos, si vamos a tener control de constitucionalidad, es decir, evitar que el Congreso y el presidente se pasen de la raya, entendiendo que la raya es la Constitución. Si vamos a tener una Contraloría que evita, ¿cierto?, que sea el presidente el que se pase de la raya, y entendiendo que la raya es la ley y la Constitución, ¿cierto? Si vamos a tener un poder más concentrado, que significaría básicamente en una sola Cámara con un presidente muy fuerte, o si lo vamos a tener más desmembrado, o si lo vamos a tener más separado, más controlado. Eso lo decide la Constitución. Y es por eso, ¿cierto?, que en el momento que tú estableces reglas de poder, evidentemente que estableciendo esas reglas se condicionan los resultados, ¿ya? Y es por eso también, obviamente, yo después de haber visto, creo que no sé si lo dijeron dentro de mi currículum, no importa, no es tan relevante el hecho de haber sido convencional constituyente en realidad. No lo digo en broma, lo digo en serio. Es por eso, ¿cierto?, que la sala de máquinas, por así decirlo, que fue la comisión que me tocó estar a mí, la comisión de sistema político, era tan relevante, ¿ya? Y la lógica y lo que había en términos del diseño condicionaba todo lo demás. La manera en que finalmente se iban a aplicar derechos o la manera en que se iban a reconocer ciertos derechos, o bien el Estado se iba a quedar un poco más con la pelota en cuanto a la prestación social de pensiones, salud, educación, todo eso dependía finalmente de la sala de máquinas, ¿cierto? Todo eso dependía finalmente del procedimiento. Entonces, por eso es importante y por eso, por así decirlo, podríamos decir que el constitucionalismo, neoconstitucionalismo latinoamericano va siempre por la Constitución. Por eso la Constitución siempre es como un símbolo, ¿cierto?, de lo que se tiene que buscar, de establecer esas reglas, porque se sabe que es una buena manera, ¿cierto?, de poder perpetuar el poder, y es una buena manera también de poder establecer un procedimiento que te permita condicionar un resultado, entendiendo por resultado la ideología, ¿cierto?, de ciertos grupos políticos. Y en esa misma línea, ¿cierto?, establece un candado. ¿Y por qué un candado? Bueno, porque si bien las constituciones se pueden ir modificando, la realidad, ¿cierto?, es que al momento de estar en la cúspide de la pirámide normativa, ¿cierto?, lo que habíamos visto antes, el momento de estar así, ¿cierto?, ahí la Constitución, eso obviamente hace que sea mucho más difícil poder modificar ciertos cambios que ya están instaurados ahí, ¿cierto? O sea, me explico, una ley simple es mucho más fácil de modificar que una Constitución, ¿verdad? Una ley de un calificado es mucho más fácil modificar que una Constitución. Entonces, todo lo que se establezca en la Constitución, en la medida que uno vaya adornándola más, ¿cierto?, le vayamos metiendo más artículos, le vamos metiendo más conceptos, no es baladí, ¿ya? No es esta cuestión de ser la Constitución más larga del mundo, no era una choreza, ¿ya? Era, mientras más cosas dejamos ahí, más tiempo permanece, ¿cierto? Y más fácil de poder hacer los cambios y dejarlo de alguna manera establecido, no pétreo, no de una manera pétrea, pero sí dejarlo establecido por un buen tiempo. ¿Se entiende el punto? ¿Me sigue? ¿Sí? Bueno, entonces en el contexto latinoamericano, esos son los dos elementos que yo creo que son importantes tener en cuenta. ¿Por qué, cierto? Y aquí voy a salir quizás del rol de profesor, me meto en un rol quizás más político. ¿Por qué la izquierda siempre está buscando la Constitución? Por esto, ¿ya? Las reglas del poder, y porque se sabe, ¿cierto?, de que finalmente una vez que se establezcan son más difíciles de cambiar si se establecen en la Constitución, ¿cierto?
Y aquí, bueno, encontramos, ¿verdad?, esta misma dicotomía del que conversábamos antes. Una constitución minimalista, una piedrecita, una constitución maximalista, metámosle más cosas, ¿cierto? Esta dicotomía no es solamente académica, ¿ya? También es política. Ahora, ustedes me preguntan, bueno, ¿qué es mejor, ¿cierto? ¿Una constitución minimalista o una constitución maximalista? Probablemente, me imagino que ustedes parten de la base de que, ¿qué sería una buena constitución? ¿Minimalista o maximalista? Minimalista. Bueno, yo les voy a dar la respuesta de abogada, ¿cierto? Bueno, depende, ¿cierto? Depende. Depende, es relativo, ahí hay que distinguir exactamente, bueno, y hay que distinguir y es relativo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, una constitución muy minimalista, yo creo que para un país, por ejemplo, como Chile, no es positivo, ¿ya? Podemos explicar un poco por qué después más adelante, pero una constitución maximalista es el peor de los mundos. Por lo que estábamos conversando antes, ¿cierto? Porque finalmente mientras más normas tú le agregues en la constitución, menos deliberación política tienes, ¿cierto? Menos discusión política tienes, dejas reglas que son más pétreas y porque sencillamente hay algunos elementos que son más bien propios de las leyes que quedan establecidos en la Constitución, ¿cierto? Y que pueden ser muy importantes, pero que al momento de establecer en la Constitución, evidentemente que tú le quitas, o sea, te le estableces una camisa de fuerza al Congreso y al presidente de la República en términos de qué se puede discutir y qué no. O sea, un programa de gobierno, y aquí siendo como bien simple, un programa de gobierno que busca, por ejemplo, potenciar que los privados puedan participar de soluciones de problemas públicos, educación, salud y pensiones, por ejemplo, evidentemente eso es incompatible con una constitución que establece de qué manera el Estado se hace cargo de toda la salud, de toda la educación, de todas las pensiones, ¿verdad? Y le quita finalmente la posibilidad a los privados de poder hacerlo. Independiente de que tú tengas un programa de gobierno A, si no modificas la Constitución, no puedes implementar ese programa de gobierno A si en la Constitución ya se establecen esas camisas de fuerza, ¿cierto? Si en la Constitución se establecen esos problemas. Y aquí, obviamente, las constituciones maximalistas, los clásicos, ¿cierto?, de constituciones maximalistas son precisamente los países latinoamericanos. Entonces uno abre Colombia, abre Bolivia, ¿cierto? Abre Ecuador, abre Venezuela, ¿verdad? O sea, y uno analiza, ¿cierto?, esas constituciones y claro, están plagadas de derechos, pero finalmente, ¿cuántos de esos derechos se pueden ejercer de manera correcta y adecuada? Bueno, pocos. Pero porque la realidad es de que los derechos son finalmente una pantalla, ¿ya? O sea, el hecho de establecer los derechos y establecer mucho más derechos, una pantalla para de alguna manera blindar, ¿cierto?, lo que es lo otro, que es básicamente las reglas del poder, ¿ya? ¿Y por qué les digo eso? Porque siempre, y de hecho la discusión chilena también se ve un poco en esa misma línea a propósito del plebiscito, de que en realidad nos centramos siempre en la discusión respecto a los derechos. Y es verdad, ¿cierto?, que finalmente se pasaron tantos pueblos en la Convención Constitucional o tantos continentes galaxias a esta altura ya del partido, que claro, se centró en qué manera los derechos habían quedado mal propuestos o que daba mucha incertidumbre. Pero la realidad, nuevamente, es que esos derechos, y en ese sentido los demás países latinoamericanos fueron más inteligentes para poder maquillar mejor, ¿cierto?, esa constitución maximalista, los derechos finalmente son una pantalla para poder consolidar lo otro, ¿ya? Un ejemplo muy concreto respecto a esto. Derecho a la vivienda. En Venezuela, ¿cierto? Uno ve la constitución venezolana. Derecho a una vivienda adecuada, digna, higiénica, con metros cuadrados suficientes. Nuestros convencionales constituyentes se pusieron más creativos y agregaron además apta para la reproducción familiar. Entonces, y eso uno dice, bueno, apta para la reproducción familiar, ¿será que uno tiene que tener, no sé, pues, privacidad? Entonces asumo que siempre metros cuadrados más, metros cuadrados menos. No está ya, es verdad. Nos pusimos más creativos, ¿cierto? Entonces, no, metámosle sillas higiénica adecuada, ya, con metros cuadrados, ya, pero metámosle apto para la reproducción familiar, etc. Bueno, a ver, vamos a ver en el fondo cómo Venezuela hoy día tiene su tasa de falta de vivienda, ¿cierto? ¿Cuántos venezolanos, cuántas familias venezolanas hoy día no tienen vivienda? Bueno, un porcentaje realmente importante, un porcentaje realmente importante del déficit. Entonces, al final del día, ¿cierto?, esta lógica del realismo mágico que tiene que ver con los derechos, más bien yo les diría que era una manera para poder esconder de alguna forma lo otro, que parece que es más latero. No es porque a mí me guste mucho la parte orgánica, de hecho me gusta mucho más que la parte de derecho, pero porque ahí, ¿cierto?, está el core del asunto, ahí está, ¿cierto?, el meollo del asunto. Entonces, frente a esta dicotomía, ¿cierto?, constitución minimalista y constitución maximalista, una constitución minimalista te permite ponerte de acuerdo en los mínimos, por eso se llama minimalista, en los mínimos que nos permiten vivir en sociedad,
¿ya? Los mínimos, en aquello que estamos de acuerdo, buscar los puntos que nos unen, no lo que nos divide, ¿ya? Buscar los puntos que en la práctica nos encuentran, no lo que nos separa, ¿ya? Y una constitución maximalista, evidentemente, que apunta a lo contrario, ¿ya? Entonces, frente a esta dicotomía, obviamente que acá tenemos un problema, y esto, dentro del título de la charla que me pidieron darle, bueno, o clase o conversación que me pidieron hacerle a ustedes hoy día, yo les diría que esto, ¿cierto?, es un foco central de lo que es el neoconstitucionalismo latinoamericano, ¿ya? Una constitución maximalista, a eso hay que apuntar, ¿ya? Realismo mágico, constitucionalismo mágico. Sí, sí, ponle el apellido que quiera. El concepto de constitucionalismo mágico, realismo mágico, que también en su vez es una contradicción, como dirían Nambiji, una contradicción vital, ¿cierto? El concepto de realismo con el concepto de realismo mágico, pero sí, esto es constitucionalismo mágico finalmente. El ejemplo de la vivienda es uno, podemos dar otros ejemplos también. En el caso, por ejemplo, voy a salir un poquito del libreto, pero en el caso, por ejemplo, que nos dan tanto material que en realidad uno de repente se va acordando. No sé, en el caso, por ejemplo, de la Constitución, de la Convención Constitucional, se incluyeron cosas como, por ejemplo, el derecho a poder observar los cielos oscuros. Entonces uno dice, bueno, ya, no sé, el aire limpio, el fomento a la lectura, ¿cierto? El derecho al ocio fue tremendo. ¿Ah? Sí, los cielos oscuros, el derecho a observar los cielos oscuros. Entonces, son cosas que tú dices, bueno, de hecho, no sé si quedó, y acá ahí, volvamos al centro. Yo sé que tiro de repente un par de detalles, pero volvamos al centro un segundo para que todos podamos y después ir avanzando. Pero me acuerdo, de hecho, de otra cosa que no sé si quedó, pero que esto fue una obra del ex convencional Boldarsky. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Boldarsky. Bueno, Boldarsky proponía eliminar o la prohibición explícita de las armas de destrucción masiva en Chile, del hecho de poder estar dotado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué armas de destrucción masiva tiene Chile? Bueno, ya si lo quiero poner ya a esta altura ya no importa. Recetas de cocina, metamos ya da lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a lo ideal. Volvamos un segundo, ¿cierto? A lo ideal. Y acá es donde yo les decía, depende, hay que distinguir, etcétera. Bueno, hay que ver bien, obviamente, el contexto, ¿cierto? De lo que es cada país para efectos de ver qué es mejor. Si una constitución minimalista se adecua mejor a un país, si una constitución un poco más maximalista o un equilibrio. ¿Ya? Y si uno piensa en la constitución vigente, la que tenemos actualmente y que se salvó, ¿cierto?, de la muerte el 4 de septiembre, uno diría que no es una constitución minimalista. ¿Ya? No lo es. Tampoco es maximalista, pero es una constitución que uno podría decir que está en la mitad. ¿Ya? Y por eso yo decía, depende, hay que distinguir, bueno, hay que equilibrar, ¿cierto? Por eso la balanza, ¿verdad? Como símbolo. Y en ese contexto, yo les diría que para un país como Chile, una constitución que esté en la mitad, ¿ya?, que sea un equilibrio entre algo más minimalista y algo maximalista, es positivo. ¿Ya? ¿Y por qué? Primero, porque a diferencia de Estados Unidos, ¿cierto?, que es el emblema de las constituciones minimalistas, uno diría, bueno, el caso de Estados Unidos, además de ser Estados Unidos, ¿cierto?, como potencia, como país, como el rol finalmente que cumple en el mundo, bueno, es un país federal. Es decir, ¿cierto?, uno tiene un gobierno federal y tiene gobiernos que son de los 50 estados. ¿Ya? Y eso obviamente hace que finalmente tú, dentro de las diferencias que encuentras en cada estado, bueno, tengas tus reglas, tus propias constituciones. De hecho, no sé, pues está la constitución de California. California tiene su propia constitución. Entonces, de tal manera de que lo que los une, dentro de todas las diferencias, todos los estados son muy distintos, bueno, los puntos que los unen los tienen en la constitución estadounidense, ¿cierto?, en la constitución de Filadelfia, y todo lo demás es más bien una especie de reconocimiento, ¿cierto?, de las propias diferencias que tienen los propios estados. Y la segunda razón es porque finalmente nosotros somos un país que está en vías de desarrollo, que íbamos derechito ahí y de repente nos salimos, ¿cierto?, nos salimos del alza, ¿cierto?, en términos de vías de desarrollo, pero el punto central pasa porque tú tienes que dar ciertas certezas en la Constitución que te permitan poder atraer, ¿cierto?, inversión, que te permita atraer, ¿cierto?, o regular ciertos elementos para evitar que se perpetúe esta incertidumbre jurídica permanente que tenemos en Chile. ¿Ya? Ejemplo, derecho de propiedad. Si uno mira el derecho de propiedad en la Constitución vigente, uno ve que se desarrolla bastante, es súper maximalista. Eso es cierto, es súper maximalista. O sea, entra en el detalle, pero ya el detalle máximo. O sea, bueno, si te expropian, es decir, llega el Estado a tu casa, te dice, ya, pásame la casa, ya, pero
tiene que haber una ley que lo habilite, tiene que haber un acto expropiatorio. Usted, primero, señor Estado, me tiene que pagar en dinero en efectivo y al contado antes que me tome posesión material de mi casa. O sea, todos esos detalles que uno diría, oye, pero esos de procedimiento deberían estar en la ley, claro, pero eso tiene un contexto histórico-político y esa seguridad que esté en la Constitución, nuevamente, no es al azar. No fue que quedó así, no, se pensó así. Y con eso tú generaste, ¿cierto?, un incentivo importante para que finalmente los proyectos de desarrollo, finalmente las distintas empresas volvieran a invertir en Chile. Y que las personas también tuvieran claridad de que en caso dado, que el Estado se metiera literalmente con tu casa, con tus cosas, bueno, te iban a indemnizar lo que corresponde, ¿cierto? Que lo que corresponde finalmente es el valor de mercado. Doy otro ejemplo que ya no tiene que ver con la parte más bien económica, los derechos sociales, que se otorgan a través de prestaciones, es decir, por ejemplo, los colegios, ¿ya? Colegios particulares subvencionados, que hoy día representa el porcentaje mayoritario de la matrícula en Chile. Bueno, tú tienes que generar, ¿cierto?, una garantía en la Constitución de que van a poder existir colegios particulares subvencionados o colegios privados que en la práctica puedan recibir subvención del Estado o colegios particulares pagados o en general que pueda existir provisión mixta. Eso también debe estar en la Constitución, desde mi punto de vista. Y eso obviamente una constitución minimalista se hace más difícil, ¿ya? Por eso finalmente yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Ahora, esto se relaciona también con los mecanismos de reforma. Esto no lo quiero tratar así tan en detalle porque puede ser quizá un poco más latero, pero esto necesariamente tiene que ver, esto que yo señalaba antes, de un equilibrio, de qué tipo de constitución estás buscando con la posibilidad de reformar la Constitución. ¿Está bien reformar las constituciones? En términos generales, ¿está bien reformarlas? ¿Por qué? ¿Por qué está bien reformarla? Porque la sociedad cambia, ¿cierto? Pero está bien que sea muy fácil modificarla o no. ¿Por qué no? Porque algunas cosas, por ejemplo, de la Constitución, como antes el Banco Central o instituciones importantes, pudieran cambiar por mayoría. Entonces, eso da inestabilidad. Exactamente, ¿cierto? Entonces, acá ustedes van a ver, y esto no lo voy a pasar en detalle en ningún caso, solamente los titulares, pero la posibilidad de modificar la Constitución, hay constituciones que son flexibles en términos de modificación y otras que son más rígidas. El caso de Estados Unidos, el caso de Alemania, el caso de Japón, el caso de Canadá son constituciones muy difíciles de modificar, ¿ya? De hecho, en el caso de la Constitución alemana hay ciertas normas que no se pueden modificar, que se denominan cláusulas pétreas. ¿Alguien sabe que esto no da lo mismo, no tiene por qué saberlo, pero ¿alguien sabe cuál es la cláusula pétrea así por excelencia en la Constitución alemana? No es pétrea propiamente tal, pero sí, o sea, está presente, pero quizás no de una manera tan... La cláusula pétrea, así por excelencia, es el carácter federal de Alemania, ¿ya? O sea, si tú modificas el carácter federal de Alemania, se cae la Constitución. Tú no puedes modificarla, aun cuando sea por unanimidad. Eso se denomina cláusula pétrea. O sea, cuando nos decían a nosotros siempre de que la Constitución chilena era una excepción en el mundo, que eran las constituciones más difíciles de modificar, etcétera, etcétera, bueno, eso no es verdad, ¿cierto? Habían constituciones que son mucho más difíciles de modificar que la Constitución chilena. Y hay otras, obviamente, que son mucho más fáciles. Hay constituciones que se pueden modificar por ley simple, ¿ya? O por mayoría simple, lo cual, obviamente, Israel, por ejemplo. Pero claramente, en este caso, ¿cierto? Ya estamos hablando que la Constitución pierde la lógica de supremacía constitucional. La pirámide. Dejémosla para no después, todas las preguntas las acumulamos después. Pero finalmente, claro, en ese caso se pierde, ¿verdad?, la idea de lo que sería una constitución. Y también encontramos acá nuevamente extensión, y esto ya lo vimos con lo que señalamos anteriormente, de constituciones breves o sumarias, o constituciones extensas y desarrolladas que finalmente tienen que ver con que materias legales o materias de otro rango normativo se vaya, ¿cierto?, a la Constitución. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las bases de...? Bueno, aquí no sé por qué me faltó uno. Sí, parece que sí. Bueno, nuevamente la pregunta, ¿es mejor una Constitución fácil de reformar o una más difícil de reformar? Nuevamente, un equilibrio, ¿cierto? Hay que, y acá se señalaba bien, ¿cierto? La sociedad va cambiando, se requiere también hacer ciertos ajustes y tiene que haber un razonable equilibrio entre dos conceptos: adaptabilidad y estabilidad, ¿ya? O sea, las constituciones finalmente tienen que poder adaptarse. Las constituciones, a su vez, también tienen que mantener ciertos elementos estables en el tiempo, porque si no, evidentemente ya la Constitución deja de ser este pacto social, deja de ser este elemento que toma los puntos que nos unen, ¿cierto?, y que trascienden los distintos gobiernos y pasa a ser finalmente un instrumento político más, y que obviamente genera incertidumbre. Por lo tanto, ¿posibilidad de modificar la Constitución? Desde mi punto de vista, sí, y solamente con el quórum.
O sea, hay distintos mecanismos, si quieren, después para las preguntas lo podemos dejar. Hay distintos mecanismos para permitir una reforma, no solamente el quórum alto, ¿ya? Sino que también que hayan 2 congresos, por ejemplo, que puedan aprobar, que tengan que aprobar una potencial reforma, llevarlo a plebiscito, una serie de elementos que también hacen que sea más difícil modificar una constitución. Para mí, creo que está bien que se establezca un quórum alto de reforma, pero simplemente con el quórum. Me parece que todos los otros mecanismos son innecesarios, y no solamente innecesarios, sino que también son riesgosos por otras razones. Ahora, vamos entonces a cuáles son las bases de una constitución moderna, ¿ya? Que uno puede pensar y dice, bueno, si yo tuviera que redactar la constitución, que en mi caso no fue así, digamos, creo que no hay nada en el borrador, lamentable, ¿cierto? Que fue propio de lo que pudimos proponer nosotros como sector político. Pero ¿cuáles son las bases de una constitución moderna? Si uno tuviera que pensar una constitución de cero, uno dice, literal, hoja en blanco, ¿qué es lo que tiene que tener como para poder decir, esto es una constitución moderna que responde a los tiempos y que cumple con los elementos que habíamos señalado anteriormente? De generar supremacía constitucional, que ahí esté lo mínimo, de generar, ¿cierto?, que sea un pacto político y que finalmente genere todos aquellos puntos que nos unen y no aquello que nos separa. Y aquí yo les diría que al menos estas 2 grandes partes tienen que estar presentes, ¿cierto? Una constitución tiene que tener una parte orgánica y a estas alturas del partido tiene que tener una parte dogmática, ¿cierto? Y la parte orgánica era la primera parte de lo que yo les señalaba anteriormente con la definición de constitución, ¿cierto? La constitución es una norma de rango superior que estructura y organiza el poder del Estado. La estructura y la organización del poder del Estado está en la parte orgánica, ¿cierto? Viene a responder la pregunta de cómo se organizan y equilibran los poderes públicos. ¿Cómo se organizan? Vamos a tener poder ejecutivo, vamos a tener poder legislativo, vamos a tener poder judicial, vamos a tener Contraloría, vamos a tener Tribunal Constitucional. ¿Vamos a tener Banco Central en la Constitución o no? ¿Cierto? ¿Cómo se organiza, distribuye el poder? ¿Cómo se controlan los poderes entre ellos? ¿Cierto? Entonces, cómo se equilibran y cómo se organizan los poderes públicos es parte de lo que es la parte orgánica, la sala de máquinas, el procedimiento que condiciona muchas veces el resultado. Y la parte dogmática tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿cierto? Derechos y libertades clásicas, libertad de expresión, libertad de conciencia, derecho a la vida, derecho a la propiedad, a la propiedad y de propiedad, la libertad de emprendimiento y una serie de otros derechos de primera generación, como se dice, que son derechos individuales o libertades clásicas. Derechos sociales, ¿vamos a tener derechos sociales? ¿Qué derechos sociales vamos a tener? Derechos de segunda generación, ¿cierto? Donde ya no solamente se tiene que proteger estos derechos porque el Estado se abstiene, sino que al revés, el Estado, ¿cierto?, tiene que entrar, o no solamente el Estado, sino que también los privados en la prestación de servicios públicos. Y aquí esta tercera idea, o mejor dicho, tercera parte que puede estar presente como puede que no, que es la denominada idea de derecho, ¿ya? La idea de derecho consiste finalmente en cuando se dice que las constituciones no son neutras. No sé si han escuchado ese concepto. Las constituciones no son neutras, o son neutras, o deben ser neutras. Bueno, la idea de derecho está detrás de lo que sería una constitución que no es, comillas, neutra, ¿cierto? Principios, valores con los cuales la constitución se compromete. Clásico de esta constitución, de la constitución vigente, la subsidiariedad. Entonces se dice, bueno, esto está inspirado por la subsidiariedad y siempre es como un cuco, ¿eh? Igual que el mercado, igual que el lucro, igual que... Son como malas palabras, ¿ya? Entonces la subsidiariedad al parecer dicen que es una mala palabra, a mi juicio encuentro que es una palabra fantástica, pero bueno, en fin, tenemos diferencias de opinión. Y bueno, se dice que la idea de derecho en la Constitución vigente está presente, ¿cierto? Y que tiene que ver con un Estado más reducido y una mayor, ¿cierto?, apertura a que las personas puedan participar de una manera más activa en la prestación en las prestaciones sociales y finalmente lo que sería la solución de problemas públicos, ¿ya? Acá lo dejé como una tercera parte porque esto no es esencial para que una constitución pueda funcionar, ¿ya? O sea, para que una constitución ande y uno pueda decir, sí, esto es una verdadera constitución, tiene que estar estas 2 partes y la idea de derecho puede estar como puede que no esté, ¿ya? Está bien que esté, desde mi perspectiva, creo que más que los titulares, lo importante es cómo se desarrolla. Me explico. ¿El concepto de subsidiariedad está presente en la Constitución vigente? ¿A los que son abogados? ¿Explícitamente está? No está explícitamente, ¿cierto? No está. Y no creo que sea bueno que esté. El concepto de Estado social y democrático de derechos, que parece que es como una especie como de rezo diario de algunas personas, bueno, no es necesario que esté. ¿Por qué? Porque lo que importa no es eso. Lo que importa es la manera en que tú operativizas eso. Entonces, para mí, creo que más que establecer un eslogan de Estado subsidiario, para mí es importante, ¿cierto?, que se diga que se va a proteger la libertad de emprendimiento,
¿cierto? O que se va a proteger el derecho de propiedad, o que se va a permitir que hayan instituciones privadas o públicas y que las personas decidan quiénes te van a dar una prestación de salud, o quién te va a dar una prestación de educación. Que las personas decidan. Ahí está la subsidiariedad finalmente en términos concentrados. Pero que esté el concepto me parece que es muchas veces más confunde que lo que aclara. Entonces, el concepto de idea de derecho yo les diría que le ponemos, ¿cierto?, una estrellita en cuanto a que sí, pero no, ¿cierto? Sí, pero no explícito, desde mi perspectiva, ¿cierto? ¿Cuáles son las bases para una constitución moderna? Un poco más de profundidad, ¿cierto?, en este punto, que es el respecto a lo primero, ¿cierto?, que tenía que ver con cómo se equilibre, cómo se estructura el poder. Bueno, poder político tiene que ser limitado, o sea, tiene que haber separación de poderes de verdad, ¿ya? Tiene que haber sujeción al derecho, tiene que haber una orientación al bien común. ¿Por qué digo separación de poderes de verdad? Porque al final uno puede nuevamente generar una pantalla de separación de poderes, pero al final del día tú puedes, la bajada del titular puede ser más grande que el titular, o el pie de página puede ser más grande que el titular. Se puede decir que va a haber separación de poderes, pero si finalmente tú tienes una sola cámara, por ejemplo, con un presidente que no tiene mucho poder, bueno, evidentemente ahí, ¿cierto?, esa separación de poderes donde la Cámara termina controlando más o menos el mismo estilo, o mejor dicho, quizá el mismo color político que el presidente, bueno, separación de poderes quizás no hay tanta. Entonces, si no establezco Contraloría, si no establezco un control de constitucionalidad, le vas bajando los controles y la separación de poderes también se puede ver afectada. Entonces, separación de poderes de verdad, ¿ya? Respecto a la parte dogmática, los derechos fundamentales, se tienen que incorporar ciertos derechos que derivan de la condición de persona. Y aquí hay un punto que es bien relevante, que parece semántico, pero no lo es, que es que los derechos no te los dan. No sé si han escuchado eso. Bueno, es que vamos a dar derechos, vamos a entregar derechos. Los derechos no se dan, los derechos se reconocen. ¿Por qué? Porque son anteriores al Estado. No es que el Estado, como por la buena onda, te dice, ya, bueno, ya te voy a dar un derechito más, un derechito menos. No, los derechos se reconocen, porque se entiende que son derechos que uno viene dado por la condición de ser humano, ¿ya? Y el Estado no te da derechos, el Estado reconoce que existen tus derechos y en base a eso, ¿cierto?, se establecen ciertos límites al propio Estado. Y un tercer elemento de cómo tiene que haber una constitución o cuáles son las bases para una constitución moderna tiene que ver con la democracia representativa, ¿ya? Autoridades electas mediante sufragio universal o nombradas conforme a la ley, obviamente, que hay algunos que ejercen soberanía pero sin ser electos, por ejemplo los jueces. Decisiones adoptadas por los representantes de acuerdo a la regla mayoría, pero con respeto siempre a los derechos de la minoría. Parece muy obvio, pero yo les diría que estos quizás son los tres grandes puntos de lo que sería parte, ¿cierto? O lo que tiene que ser el punto de partida de una constitución moderna, ¿ya? Y esto obviamente uno tiene que ir juntándolo con elementos que vimos anteriormente, ¿cierto? Una constitución que no sea extremadamente minimalista, pero tampoco maximalista, una constitución que te permita hacer reformas a la constitución, pero que tampoco sea que esta cuestión sea por la mayoría, que te pueda hacer el cambio un lunes y que el jueves te cambie la cuestión de nuevo. O sea, finalmente tener, ¿cierto?, un buen equilibrio. ¿Y cuáles son los desafíos ahora? Pasemos quizá a la última parte, a pesar de que hemos ido un poco rápido, pero me interesa dejar un buen espacio de ustedes para las preguntas. ¿Cuáles son los desafíos? Y esto obviamente no tiene letra, así que lo voy a explicar por qué Pikachu y dinosaurio están ahí, porque claramente esto no es un desafío positivo, ¿cierto? Claramente, lo puse al centro solamente porque encontré bonita la imagen, esa foto la saqué yo, de hecho. Ahí estábamos entrando a la comisión de reglamento y bueno, llegó esta intervención urbana y fue, bueno, me emocioné. De hecho, esa banderita creo que era de Ricardo Neumann, punto más abajo. A ver, primero, desafío, ¿cierto? Esa imagen de ahí, la persona tiene que estar en el centro de la sociedad, ¿ya? En un desafío constitucional que hoy día, o el desafío constitucional que hoy día tenemos, implica, ¿cierto?, que si vamos a tener una nueva constitución o hacer una reforma a la constitución, nunca se puede perder de vista eso, ¿cierto? La persona siempre tiene que estar en el centro, no la política contingente, no el partido político, no la ideología A o B o el neoconstitucionalismo, no, la persona tiene que estar en el centro y en base a eso uno tiene que ir preparando y redactando ciertas normas y también tiene que ir haciendo política. Uno nunca puede, ¿cierto?, olvidar eso. Parece muy obvio, pero no es tan obvio. Y la Convención Constitucional yo creo que fue un perfecto ejemplo de aquello, ¿cierto?, donde la persona nunca estuvo en el centro. Nunca se hablaba de lo que era importante para las personas, nunca. Siempre se hablaba de lo que era importante para los propios convencionales, sus propias vivencias, ¿cierto?, sus propias frustraciones,
toda esta cuestión como más emocional, ¿cierto? Parecía que era mucho más importante que poner a las personas en el centro de la sociedad. Y eso, yo creo que la Constitución vigente tiene que tener muchos cambios. Si quieren podemos entrar en eso después más adelante, pero hay una frase o sea, una norma que finalmente yo encuentro que es muy bonita, que es que el Estado está al servicio de la persona, no al revés. No es la persona la que está al servicio del Estado. El Estado es un instrumento, no es un fin. Es un instrumento, no es un fin. La persona tiene que estar en el centro, ¿cierto? Acá, obviamente, ¿cierto? Un desafío constitucional implica que el poder esté limitado y esté bien limitado. Y que la sala de máquinas que finalmente se vaya desarrollando sea una sala de máquinas que permita controlar adecuadamente el poder. Si el poder no está controlado, si el poder está concentrado, ¿cierto? Lo que se termina generando es corrupción, es arbitrariedad y finalmente termina yendo en contra de lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Que la persona ya no es el centro. Pareciera, ¿cierto?, que el político que tiene el poder es el centro. Y uno nunca puede olvidar que el poder no es un poder personalizado, sino que el poder es institucionalizado. Y eso parece muchas veces que a los políticos, a ciertos políticos, yo soy política, soy militante de un partido, así que, y no me gusta mucho esto de como de los políticos tradicionales, no, pero muchos políticos, hoy día yo lo veo en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Gabriel Boric se cree súper bacán porque es presidente, y uno le debe el respeto al presidente por el hecho de ser presidente, no por el hecho de ser Gabriel Boric. Entonces, ese cambio, ¿cierto?, de poder personalizado con poder institucionalizado es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y siempre le tenemos que tener respeto a eso, susto a eso, ¿cierto? Precaución a eso. Obviamente, ¿cierto?, el hecho de que tenga que haber certeza jurídica, tiene que haber certidumbre. Hoy día estamos en un momento en que nuestro país vive, ¿cierto?, momentos muy frágiles, muy seguido, ¿ya? Muy seguido. O sea, pasamos, ¿cierto?, de tener un 8% de pobreza el año 2019, teníamos un 8% de pobreza, a hoy día a incrementarlo varios puntos, producto de lo que ocurrió en octubre del 2019. O sea, en 2 semanas o en 3 semanas el país se desestabilizó completamente. Y hoy día tenemos una oportunidad de poder volver a recuperar eso. Tiene que haber certezas, ¿ya? Tiene que haber certeza. Y esa es la razón por la cual yo creo que, independiente cuál sea el mecanismo, que uno tiene que encontrar cuál es el mejor mecanismo, creo que en el fondo es importante que el tema constitucional deje de estar abierto. ¿Ya? Deje de estar abierto. Porque hoy día uno puede decir que se cerró con el plebiscito, pero esa no es la realidad. Y la opinión pública, que es una fuerza política difusa, cambia mucho de un momento a otro. Y finalmente, bueno, dejé para el final acá las joyas, ¿cierto?, de la corona. ¿Por qué pongo ahí Pikachu y dinosaurio? Bueno, lo pongo porque tiene que haber seriedad. ¿Ya? Tiene que haber seriedad. O sea, esto no puede volver a pasar nunca más. ¿Ya? Pasa en el Congreso también, obviamente, y todo, pero tiene que haber seriedad, tiene que haber, o sea, tiene que existir finalmente un grupo de personas que estén dispuestas a poner los intereses de los demás por sobre los intereses propios, poner, ¿cierto?, lo que es el conocimiento, la experiencia, ¿verdad?, y la seriedad que requiere debates tan importantes como este, de tal forma, ¿cierto?, de que esta cuestión deje de ser chacota y pase a ser algo que sea en serio. Yo creo que una de las cosas que le pasó a la cuenta de la convención fueron este tipo de cosas, muchas cosas fueron, pero fue este tipo de cosas, ¿cierto?, donde se pierde la seriedad, donde se pierde el respeto también por las personas. Si hay algo que a mí me dolía de lo que estaba pasando en la convención, era ver que estas personas de verdad no entendían de que ellos estaban representando a otros. Y que también uno tiene que entender que cuando representa a las personas que te eligieron, ¿cierto?, uno está hablando por ellos y al momento en que te cancelan a ti, están cancelando a las personas que votaron por ti. Entonces, eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y tiene que ser un desafío para lo que es esta segunda parte quizás del tema constitucional, pero también esta quizás segunda parte de la política, que yo creo que si bien la constituyente trajo puros problemas, si uno quiere llamarlo así, o puras quizás elementos más bien negativos, sí creo que nos ayudó a entender lo que no queremos. Y eso es algo que es un aprendizaje y es una experiencia que uno tiene que poner al servicio de las personas. Así que ahora les dejo espacio para las preguntas.